Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les vengo a hablar sobre un podcast que hemos creado junto con mis compañeros Edson Prieto, Wally Saavedra y mi persona Nathan Torres, llamado Historia de la Gran Depresión. El crack del 29 fue la caída más catastrófica del mercado de valores en la historia de la bolsa de Estados Unidos. Se refiere al colapso de la bolsa de valores de Nueva York, que se produjo a finales de octubre de 1929. Este evento tuvo un impacto global y de larga duración, dando inicio a un periodo de severa crisis económica conocida como la Gran Depresión. ¿Cómo se relaciona la política y la economía con la Gran Depresión? La Gran Depresión se relaciona bastante con la economía y la política, porque en esta marcó el fin de la era laissez-faire y el nacimiento del intervencionismo gubernamental. La incapacidad de los mercados para recuperarse y el fracaso de las políticas demostraron la necesidad de una nueva filosofía política con aumentos del intervencionismo estatal, el New Deal y la erradicación política global. La Gran Depresión demostró que las economías de libre mercado son susceptibles a crisis veneradas y que la política es una herramienta fundamental para gestionarlas. Importancia. La Gran Depresión fue una crisis económica, la más profunda y prolongada del siglo XX, y sus consecuencias transformaron radicalmente la estructura económica y política global, dando forma al mundo de la posguerra. Esta fue tan importante que marcó un antes y un después en la economía, dejándonos transformaciones clave como la revolución keynesiana y el fin de laissez-faire, el surgimiento del Estado business y la regulación, la alteración de un panorama político global. La Gran Depresión es importante porque enseñó a los gobiernos que las crisis económicas no son un evento natural, sino problemas que requieren una intervención activa del Estado. Y porque sentó las bases institucionales, económicas y políticas del siglo XX. Este evento ha causado muchas problemáticas, ya que la Gran Depresión generó una cascada de problemas económicos, sociales y políticos sin precedentes a nivel global, desestabilizando tanto la vida cotidiana de las personas como el orden internacional, dejando problemas económicos centrales como el desplome de la producción, el PIB, quiebras bancarias masivas, el colapso del comercio internacional, la crisis de la agricultura, el desempleo masivo, la hambre y la desnutrición, la pobreza y la desigualdad y discriminación. Muchas como estas ya mencionadas se vieron en el país, ante todo dejando luchas de clases de obreras contra la pobreza con la tasa de nivel de desempleo que generó este evento, golpeando profundamente a los sectores tanto primarios, secundarios y terciarios que se enfocan más que todo en la agricultura, la industria y los servicios. Causas. Primera, el inicio se marcó en el colapso bursátil, pero varios factores construyeron su gravedad. El crack de Wall Street, martes negro de octubre de 1929, la caída brutal y masiva de los precios de las acciones generó pánico entre los inversores y destruyó el ahorro de muchas familias. Segunda, quiebra bancaria. La pérdida de confianza hizo que los depositantes retiraran sus fondos, llevando a la quiebra miles de bancos, lo que interrumpió los créditos y la financiación. Tercero, subproducción y subconsumo. En la década de 1920 hubo un crecimiento excesivo de la producción industrial y agrícola, pero los salarios no crecieron al mismo ritmo, limitando la capacidad de comprar. Barreras comerciales. Países como Estados Unidos adoptaron medidas de protección, como la ley de aranceles, o también conocida como Smooth Trade Act, que aumentaron los aranceles a productos importados y provocaron una reducción drástica del comercio mundial.
el patrón de oro. La rigidez del sistema del patrón de oro limitó la capacidad de los gobiernos para expandir la oferta monetaria y estimular la economía. Las soluciones tomadas para combatir la Gran Depresión marcaron un cambio histórico, pasando de la no intervención estatal, la fin de la era laissez-faire, a la intervención activa del gobierno en la economía. El conjunto de estas soluciones se conoce principalmente como el New Deal de Estados Unidos, junto con la flexibilización monetaria a nivel internacional y finalmente el impulso de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1933, el New Deal fue un programa masivo de reformas y proyectos diseñados para ofrecer alivio, recuperación y reforma. Se implantó un gasto público masivo en las ideas keynesianas para reactivar la demanda y reducir el desempleo. En las obras públicas, la creación de la gente como la TVA para construir presas, centrales eléctricas y obras infraestructuras, empleando a millones de personas. En la parte de los cuerpos civiles de conservación, empleó a hombres jóvenes en programas de subsidios, asistencia a los desempleados y a los más afectados por la crisis. Las soluciones no solamente se limitaron a Estados Unidos, otros países también tomaron medidas claves. Abandono del patrón de oro. Muchos países empezaron por Gran Bretaña en 1931 y Estados Unidos en 1933. Abandonaron el patrón de oro. Esto permitió a los gobiernos devaluar sus monedas y utilizar la política monetaria expansiva para producir los tipos de interés y estimular la inversión y el consumo. La recuperación económica total y definitiva se consolidó con el enorme incremento de las producciones industriales y el gasto público que acompañó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1941, la demanda de armamento, business, militares y soldados absorbió la fuerza laboral desempleada, terminando así la depresión. La depresión. Esta demostró la debilidad del Estado liberal tradicional. El poder político tuvo que intervenir de forma masiva para salvar el sistema. El Estado se transformó, pasando de ser un árbitro pasivo a un agente económico activo, regulando bancos y creando seguridad social. La crisis generó una profunda crisis de legitimidad de la democracia liberal. Millones de personas perdieron la fe en que el sistema pudiera tener que resolver el desempleo y la miseria. Este llevó a que la población política y el ascenso de regímenes totalitarios en Europa, que prometían orden y soluciones rápidas, desafiaran lo formal del gobierno democrático. Las desapariciones llevó a una mayor participación social a través de protestas, huelgas y la organización de los desempleados. Esta participación formó a los gobiernos a implementar reformas sociales. En Estados Unidos, el New Deal alcanzó esta participación a través de nuevos sindicatos y programaciones de ayuda. Micropoder. Se observa en la autoridad local que administraba las ayudas y el trabajo. Por ejemplo, la aplicación de los programas del New Deal a nivel local a menudo reflejó los prejuicios raciales existentes, limitando a la ayuda de las minorías del sur de los Estados Unidos. Plan Económico Central de Estados Unidos. Para hacer frente a la Gran Depresión, fue un New Deal, un nuevo acuerdo, implementado por el presidente Franklin D. Roosevelt a partir de 1933. Este plan supuso un giro radical de laissez-faire o no inversión estatal hacia un modelo de intervención gubernamental masiva basándose en los principios de keynesianos. En resumen de los puntos dados, este evento fue una crisis perfecta de fallos estructurales, causando grandes tasas de desempleo, pobreza, hambruna y colapsos financieros.
paralizando el comercio mundial. Y la mayoría de problemas se extendieron hacia la economía, la sociedad y la política, dejándonos ver el gran cambio y la transformación del rol en el Estado, en la economía, como soluciones como el New Deal, el fin del laissez-faire y la creación del estado de bienestar. Reflexión. La Gran Depresión no fue simplemente una catástrofe económica, forzó una revolución profunda del capitalismo, la democracia y el papel del gobierno. Su legado más importante es la demostración de los mercados, abandonados a su suerte, pueden fallar catastróficamente, arrastrando consigo la estabilidad social y política. Ahora bien, llegamos a la despedida de este podcast. Más allá de ser un simple podcast o por conseguir nota de trabajo, fue un aprendizaje total sobre un evento en específico que marcó la economía y política de un país. Pero muy pronto nos veremos nuevamente para hablar sobre otro tema determinado. Con esto nos despedimos. Le damos fin a la historia de la Gran Depresión. Muchas gracias.